Conoce a tus candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Elección 2024. En presencia universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos y tal como se lo anunciábamos al inicio de este espacio de presencia universitaria, está ya con nosotros para entrevista el candidato Juan Alvarado, candidato de Morena a la presidencia municipal en San Juan del Río, a quien le agradecemos la apertura, el tiempo para trasladarse al estudio de presencia universitaria y poder pues platicar con él para que justamente usted como ciudadano, como ciudadana, lo conozca en primera persona, lo escuche en primera voz y pueda tener un voto informado. Candidato, buenos días. De nueva cuenta, gracias por estar en presencia universitaria. Querido Marco, antes que nada, para mí es un orgullo estar en la máxima casa de estudios. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación y con todo el gusto del mundo, aquí estamos. Bueno, brevemente, candidato, ¿quién es Juan Alvarado? ¿Cómo podría usted presentarse a la audiencia de presencia universitaria, al público en San Juan del Río, que es donde justamente está usted buscando el voto? Por elección sanjuanense, hace 51 años nací en el Distrito Federal. Me dedico a la actividad comercial de estacionamientos públicos en la misma Ciudad de México y en parte del interior de la República Mexicana. Siempre en el tema comercial durante toda mi vida y participo en la política a partir del 2009 como secretario de Administraciones Regionales en el municipio de San Juan del Río. Esta secretaría tenía que ver con todos los delegados de las 84 comunidades y los 53 comisariados que hoy están en San Juan del Río. Ahora, ya había usted incursionado también en la política. ¿Qué experiencia saca justamente de esto que ya vivió? Mira, cuando te das a la tarea de poder ser un instrumento de servicio a la sociedad, conoces muchas carencias. Tenemos que entender que todos nosotros los seres humanos tenemos una vida trazada. En lo particular, no tuve la oportunidad de poder tener la parte de adoctrinamiento académico. Tuve muchas carencias. Sé que es andar descalzo, sé que es de alguna manera no tener que comer y que hasta cierto punto eso te va sensibilizando. La gran experiencia que tuve en la política es que en todos mis recorridos que he hecho en San Juan del Río veo las mismas necesidades que para mí se volvieron un presente y es por eso que decidí poder ser un instrumento de servicio a la sociedad. Suele suceder, candidato, que cuando uno está en un puesto de poder, en un puesto de toma de decisiones en la administración pública, suele, en la generalidad, perder la visión, suele perder esta visión que tenemos los ciudadanos del día con día. Y eso en ocasiones se ocasiona porque el tomador de decisiones está encapsulado, está en una burbuja de sus asesores o de su equipo, que no le dicen las cosas como las vivimos y las padecemos los de a pie. Todo esto se lo pongo en contexto porque yo me di la tarea de preguntar cuál es la percepción de Juan Alvarado en la ciudadanía de San Juan del Río. Y una característica, y se la pregunto a usted directamente, es que Juan Alvarado se aparece nada más en campañas en San Juan del Río. ¿Qué responderle a ese sector de la sociedad que me compartió esta percepción de Juan Alvarado? Sobre todo, mira, he sido privilegiado en la vida por parte de mucha admiración que tengo. Soy acompañado de la calumnia y de la denostación, pero en principio, en lo que comentabas, creo yo que cuando el político entienda que el poder es pasajero y que tienes que ser un instrumento de servicio a la gente, y si no tienes la capacidad de saber que eres trabajador de la sociedad, muchas veces pasa esto en común. Y de verdad, créemelo, que algo de lo más importante que tenemos que entender nosotros, los que participamos en la política, es que no somos dueños de la verdad, que nos tenemos que robustecer con las necesidades del día a día en todas las comunidades, colonias o fraccionamientos, o como sea. En esa pregunta que me haces, como lo vuelvo a repetir, soy sanjuanense por elección, lo decía al principio, tu casa la tienes en San Juan del Río. El
la profesión que desempeño o mi oficio que desempeño es en el Distrito Federal. Por lógica, voy al Distrito Federal y regreso a San Juan a dormir. Y a veces me quedaba en el Distrito Federal porque también tengo una casa donde quedarme en el Distrito Federal. Entonces, lamentablemente cuando saben que la gente es muy querida en la sociedad, normalmente esa calumnia va acompañada de un servidor que no es nuevo para mí. Esto es desde hace muchísimos años. Pago mis impuestos en San Juan del Río, genero derrama en San Juan del Río, como en San Juan del Río, tengo a mi familia en San Juan del Río y evidentemente tengo que salir a trabajar. Pero la principal preocupación, sin duda, en San Juan del Río es el tema de la inseguridad, que, bueno, si es presidente municipal le tocará combatir la inseguridad común, pero también además comparten el tema del crimen organizado, que es abiertamente lo han dicho, ya incluso alguien de su partido, Santiago Nieto, señaló que hay una problemática grave ahí en San Juan del Río relacionada con el crimen organizado. ¿Cuáles serán las acciones que se tomarán justamente en estos temas? Mira, en San Juan del Río el tema de la delincuencia, el incumplimiento del que hoy se quiere reelegir está muy palpable. La gente, comunidad que yo recorro, colonia que yo recorro, se queja de la inseguridad. Y te voy a poner un ejemplo. El mismo gobierno de San Juan del Río, el mismo que se quiere hoy reelegir, se queja él mismo de la inseguridad. Hace unos días trataron de agredir la inteligencia de la sociedad. Hace unos días ellos mencionaron y señalaron a Morena que sufrieron un atentado en su propaganda. Esto quiere decir que ellos han provocado la misma inseguridad. Yo no había visto en la historia de cualquier lado que un presidente con licencia para poder tener una reelección se queje de la propia inseguridad que tiene su municipio, haciendo él un abanderamiento de que sí existe la inseguridad. Evidentemente, el crimen organizado, como bien lo menciona, es un tema que ha tocado mucho en nuestro próximo senador, el doctor Santiago Nieto. Él tiene mucha capacidad, tiene mucho conocimiento en esto y estamos trabajando en una agenda común para poder tener realmente un proyecto que le regresemos a San Juan del Río en ese regreso de la seguridad. Y para eso vamos a tomar acciones que tienen que dignificar a los policías, que esos policías tienen que ser remunerados, que podamos aumentar el parque vehicular en las patrullas, cuando hoy para 400,000 habitantes solamente existen 17 patrullas y algunas que estaban en el taller. Hoy mágicamente en campaña aparecen más de 40 patrullas, cuando más de 280 días se pasaron 17 patrullas solamente vigilando San Juan del Río. En este gobierno de Morena, en donde aprovecho para decirle que la tendencia, si usted me permite, poder enseñarle que esa tendencia hoy está para que Morena haga la transformación en San Juan del Río. Es una empresa que tiene una ¿Qué misión, encuestadora es, candidato? enfoque, y aquí está dada de alta ante el Instituto Nacional Electoral. Entonces, esa es su preocupación de ellos. Eso es la denostación que siempre hacen. Cuando la gente es transparente y se acerca a la sociedad, como en esta plena campaña, nosotros hemos tenido de alguna u otra manera un recibimiento orgánico de convicción, porque saben de Juan Alvarado que es muy cercano a la ciudadanía. No necesitamos sindicatos, no necesitamos obligar a los trabajadores de una presidencia municipal para poder llevar a gente a los eventos. Y este es el termómetro que hoy existe en San Juan del Río. Un gobierno que será ciudadano, con gente preparada, con ese compromiso social que hoy San Juan del Río reclama. ¿No habrá un desmarque en el supuesto, sin conceder, candidato, que usted llegue a ganar y se convierta en el presidente municipal de San Juan del Río, que cuando veamos temas de inseguridad no habrá el clásico desmarque de que son temas federales? No, de ninguna San Juan del manera. Río tiene un problema grave de robo de combustible.
Sí, claro. Y la sociedad lo sabe que ahí opera una célula importante del crimen organizado de robo de combustible, el huachicol. Claro. Y el desmarque siempre es que son temas federales. Yo recuerdo los ejecutados atrás del Club de Golf de San Gil. San Fue un tema federal. ¿No habrá ese desmarque cuando usted sea presidente municipal? Mira, haces una pregunta verdaderamente muy interesante. Tenemos que entender que hay acciones que son del órgano federal. Para mí no es un desmarque, porque nosotros tenemos que entender que la autonomía de un municipio tiene que velar por la seguridad de la sociedad en un tema de carácter municipal. Creo yo que trabajando de la mano con el Estado y con el gobierno federal podemos abonar a algo que no tenemos que hacer de lado. Pero efectivamente, muchos he escuchado que es un tema de órgano, de una instancia federal, en donde nosotros tenemos que colaborar con el órgano federal para poder atender esa necesidad de inseguridad. Ahora hay muchas comunidades en San Juan del Río, fuera justamente de la zona metropolitana de San Juan, hay muchas comunidades que están prácticamente olvidadas, donde no tienen, tienen a lo mejor algunos servicios básicos, pero no tienen alguna forma finalmente de desarrollarse los habitantes y los jóvenes. Creo que son los principales afectados. Hoy gran número de comunidades afectadas por el tema de las adicciones, los jóvenes desafortunadamente cayendo en el tema de las adicciones y sin ninguna otra posibilidad de desarrollarse. ¿Cuáles propuestas tiene justamente pues para que todas estas comunidades salgan de esta situación que hoy están viviendo desafortunadamente? En principio, haces una mención verdaderamente muy importante. Por más de una década, San Juan del Río es un gobierno que no cumple, un gobierno que olvida a la gente que le otorga la confianza para representar sus necesidades. Y tocas ese tema de la juventud. El 34% de la población en San Juan del Río tiene que ver con los jóvenes. Y es por eso que hace un par de meses me reuní con la exrectora Tere Orozco para que una mujer comprometida con la educación fuera esa guía de lo que hoy se necesita San Juan del Río. Y vuelvo a hacer este comentario. El político que no tenga la humildad de poder saber decir ante la gente que no tiene todo el conocimiento y que se tiene que nutrir de gente que realmente sabe, yo creo que no debe de estar en la política. Yo hoy lo manifiesto y yo digo, vamos a ver a Tere. Por lo tanto, existen muchas propiedades del propio municipio en donde platicando con ella en un tema propositivo para los jóvenes, algo de lo más que carece San Juan del Río es esa falta de oportunidad de poderle darle una continuidad al nivel académico en el medio superior. Y déjame decirte que platicando con ella nos hemos comprometido de la mano para que en este gobierno que vamos a representar a San Juan del Río podamos tener una instalación más de una prepa oriente para que toda esa gente que no tiene en este sector de la zona oriente de San Juan del Río, en la parte urbana, que es más del 21% en la juventud, deja de poder darle una continuidad a sus estudios. Entonces vamos a crear una prepa oriente de la mano y tengamos que tocar la puerta de manera de gestión en el gobierno federal, vamos a acercar los recursos que puedan ser de la mano o con la misma universidad. Al mismo tiempo... Candidato, casi ya nos tenemos que despedir. Sí. Quisiese aprovechar mejor el tiempo para que tenga un mensaje final. En un minutito, candidato, perdón la interrupción. Pero no quiero tampoco dejarlo sin preguntarle. En esa semana tuvimos un ejercicio importante de diputaciones, candidaturas a un distrito local, al 1, en Querétaro. Y había escuchado hablarlo a usted del contraste con el actual presidente municipal con licencia, que está en campaña. ¿Usted aceptaría una invitación para una mesa de diálogo aquí en presencia universitaria con las otras candidaturas, incluida la del presidente municipal con licencia? Invito al otro candidato de Acción Nacional que aquí sea la sede con las otras candidaturas. Con las otras candidaturas, con todo el gusto del mundo,
con todo Bueno, el gusto del mundo. conste, vamos a buscar a Roberto Claro, Cabrera. ustedes nada más me dicen a qué hora nos presentamos y con todo el Usted gusto puede del cualquier mundo. día, a cualquier hora. Digo, nada más con lo que usted nos diga. Bueno. Nosotros nos organizamos en la agenda, tenemos unos grandes recorridos. Ya nos vamos. Un mensaje final, candidato. Sobre todo agradecerles mucho el espacio, decirles que en San Juan del Río vamos a trabajar incansablemente para la seguridad que hoy nos ocupa y que nos preocupa en San Juan del Río, y que también vamos a ser un gobierno de obra pública de calidad, no electoreras. Muchísimas gracias. Pues, candidato, muchas gracias. Nos vamos nosotros. Pausa, una colaboración y regresamos con más información.